estamos en nuestro libro de Proverbios, un libro que nos enseña la sabiduría de Dios para nuestra vida. Y hoy estamos entrando a un tema muy especial como siempre. Vamos a entrar en una tercera parte de nuestro libro. Y el tema que entramos es la parte tercera, sabiduría personificada. Ya pasamos a la parte de sabiduría paternal. Vamos a hacer un repasito a nuestro bosquejo. Recordemos que vimos la primera parte, la introducción, la segunda parte que fue la sabiduría paternal, cómo la sabiduría se expresaba desde un corazón paternal, y ahora vamos a ver la parte de lo que conocemos como la sabiduría personificada, que es el tema que iniciamos el día de hoy. Dentro de este tema tenemos algunos subtemas para hablar de la sabiduría personificada, y esos subtemas que tenemos lo podemos ver en esta diapositiva. El primero es la voz de la sabiduría personificada como alguien que habla. Segundo, la edad y obras de la sabiduría, alguien que actúa. Tercero, paternidad de la sabiduría, alguien que da paternidad. Cuarto, banquete de la sabiduría, invitación, alguien que invita a una fiesta. Proverbios de la sabiduría también tiene sus propios proverbios. Y dichos de la sabiduría. Y habla allí del sexo oculto. Y el tema del día de hoy, pues vamos a hablar la voz de la sabiduría. Entonces estamos hablando de esta sabiduría paternal. Cuando estamos hablando de la sabiduría personificada. Estamos hablando de la prosopopeya, que es un tipo de figura literaria que lo que busca es personificar algo que no está animado en sí mismo. Esta figura literaria se usa para embellecer, como dice allí en la pantalla, para potencializar un mensaje, para crear un diálogo con algo inanimado o para confrontar. ¿Ok? Entonces se usan la humanización, pues si podemos decirlo de esta manera, se hace persona, se le da movimiento, se le da ojos, nariz, oídos, manos, boca, se le da un cuerpo, se le dan personalidad a esto, a lo que se busca acá. Entonces la sabiduría aquí empieza a actuar de una manera personificada. Lo que busca el proverbista es que nosotros tengamos un diálogo con la sabiduría, que nosotros tengamos el deseo de escucharla, el deseo de aprender de ella, el deseo de decir, wow, quiero pasar tiempo con la sabiduría, realmente quiero crecer aprendiendo de la sabiduría. Entonces, este tema o esta figura literaria, esa prosopopeya, busca que nosotros nos unamos, nos humanicemos y nos unamos y seamos confrontados y transformados sobre todo por este tipo de sabiduría. Muy bien, el tema que estamos tocando hoy, que es la voz de la sabiduría, nos muestra un camino, como ese camino de la vida, nos muestra esto, donde hay una persona que inicia este camino que tiene altos niveles de necedad, que es sabio pero en su propia opinión, no escucha mucho consejo y se hace sabio pero en su propia opinión, y es una persona simple. Sus pensamientos no son tan profundos como realmente cree él que son, y hay mucha simpleza en la manera de ver la vida. Pero si esta persona escucha la voz de esta sabiduría personificada, va a empezar a caminar ese camino de la vida correctamente. Entonces esta sabiduría empieza a guiarlo y empieza a sacarlo de su propia opinión y empieza a darle una opinión correcta de las cosas. Eso hace que esta persona que antes fue necia se convierta en un sabio, y esta persona va a vivir bien, va a vivir bendecido, va a vivir bajo lo que Dios desea para su vida. Esa es la propuesta, lo que vamos a ver hoy básicamente. Un camino, el camino de la vida creciendo con resultados positivos. Al contrario, si este camino de la vida, la persona no escucha la voz de la sabiduría, va a tener graves consecuencias. Y esto es la vida real. Muy bien, la voz de la sabiduría. Dentro del tema de la sabiduría personificada, que es nuestro tercer tema general. Bueno, hablando de la voz de la sabiduría, tenemos que dar a conocer que la sabiduría se hace escuchar. Es decir, la sabiduría no está escondida. Mira cómo dice el texto. No clama a la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para.
En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Entonces lo que hace la sabiduría, según el proverbista, da a conocer que en el momento la sabiduría buscaba los lugares donde había más gente, es decir, en las alturas, donde podía ser vista, en las encrucijadas, en los encuentros de los caminos. Eso son encrucijadas, o sea, en las esquinas donde se reúne multitud de personas a hablar, allí la sabiduría se manifiesta. Y en las entradas de las puertas de la ciudad, donde se amontonaban también personas entrando, allí también se manifestaba la sabiduría. Es decir, que la sabiduría está buscando grupos de personas, dónde están las personas, dónde se mueven socialmente, para poderles enseñar sabiduría. En este tiempo, estas partes, como estas alturas, las encrucijadas, las entradas a la ciudad, podrían ser comparadas a lugares que la gente está allí continuamente y hay por montones. Y esos lugares precisamente son las redes sociales. Es decir, que la sabiduría también no se puede estar hablando y nos habla todos los días por medio de las redes sociales también. Usted mira, pastor, con tanta mal contenido que hay en las redes sociales podemos encontrar la voz de la sabiduría y la verdad es que sí, porque la sabiduría no solo habla con las cosas buenas, también la sabiduría habla con las cosas malas. Es decir, cuando vemos personas que hacen cosas y tienen malos resultados, allí estamos aprendiendo sabiduría porque estamos aprendiendo cómo no hacer las cosas. ¿Sí? Estaba viendo un video de personas que se ponen de frente y se pegan cachetadas con muchísima fuerza y uno le pega una cachetada al otro y le da tan fuerte que le está afectando el cuello, cae al piso y lo tienen que atender rápidamente. Eso es necedad. ¿Qué beneficio trae eso? ¿Para qué nos sirve esto en la vida? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, actitudes necias me hacen pensar y aprender sabiduría para que hago prácticas que me van a resultar con una enfermedad, van a dañar mi parte física, pueden dañar mi futuro. Entonces, lo que hacen malo también aprendemos de eso sabiduría. Entonces, la sabiduría está hablando en la vida diaria. En las que hacen las cosas bien nos dice cómo hacerlo y en las que hacen las cosas mal nos dice cómo no hacerlos. Eh, Tú no necesitas vivir una experiencia para tener que decir está bien o está mal. Uno lo vas a encontrar en la escritura y otro lo vas a ver reflejado en la vida y en la historia, en la vida de personas que conoces y en la historia misma. Entonces la gente hoy, bajo un pensamiento entre comillas relativo, donde creemos que todo es relativo, que es la frase en sí misma es una mentira. Si todo es relativo, la frase se hace relativa. Entonces las personas piensan que si pensamos de algo que va a estar bien, todo se pondrá bien. Pero al contrario de eso, si nosotros pensamos que algo que está mal va a estar bien, el resultado no va a ser que va a estar bien. Si tú dices, yo me voy a casar con un drogadicto y todo va a estar bien, esta persona se va a portar súper bien, esta persona va a ser muy responsable, esta persona va a ser muy amorosa, esta persona va a cuidar muy bien a sus hijos, aunque tú tengas toda la buena intención y te lo creas en tu mente, los resultados serán diferentes. ¿Ok? Lo dice la historia, lo dice la experiencia. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que entender que hay cosas que tienen principios que se violan y allí estamos aprendiendo sabiduría, en el ver el vivir de las demás personas. Entonces hay un gran dicho que yo quiero que usted se lo aprenda, pero más que lo aprenda, lo aplique en su vida. Dice que el necio no aprende ni de sus propios errores. Entonces, el necio comete un error, vuelve y lo comete y vuelve y lo comete siempre. El inteligente aprende de sus propios errores. Comete un error una, máximo dos veces y él dice, esto no lo puedo seguir haciendo, se detiene y transforma su manera de actuar. Y el sabio este aprende de los errores de los demás. Este ve al que comete el error y dice, wow, eso yo no lo quiero hacer, no quiero vivir ese dolor. Y se aleja sin necesidad de vivirlo. Entonces, la invitación del libro de Proverbios es que seamos sabios. ¿Ok? Que tengamos sabiduría en nuestra vida. Bueno, la sabiduría está buscando, pero busca al que la necesita. Al que necesita esta sabiduría. Dice, hombre, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres, a todos, ¿cierto? Entended, oh simples, discreción discreción, oh simple discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Entonces aquí hay dos tipos de palabras que usa y hay dos tipos de personas, simples y necios. Yo quiero decirle algo. Al principio dice que habla de todos los hombres. Él quiere hablarle a todos los hombres. Yo quiero decirles que todos nosotros, escúchenme, sin excepción, me incluyo allí,
tenemos cosas que tenemos que mejorar, que somos simples o que hemos actuado con necedad y que nos ha costado años y errores, años y sufrimiento no haber corregido las cosas a tiempo. Y la sabiduría está clamando, está diciendo, escuchen, en el área en que tú y yo tengamos simpleza, necedad, necesitamos sabiduría. Y la sabiduría nos está hablando, pero nosotros podemos llegar a tapar nuestros oídos o al contrario, podemos decir, quiero escucharte, sabiduría, quiero saber de ti, ¿qué me quieres decir? ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué debo de hacer para cambiar, para que se transforme esta área de mi vida? ¿Ok? Entonces tenemos esta sabiduría que clama desde lugares altos, que se hace escuchar, pero que está buscando a aquel que tiene una necesidad para transformar su vida. Entonces la sabiduría viene de Dios, quiere transformar tu vida, quiere transformar tus resultados. Tú dices, bueno, ¿será que Dios está feliz que yo sufra tanto? No, por eso nos dejó la sabiduría. ¿Será que Dios está feliz que yo tenga tanta pobreza, tanta ruina? No, por eso nos dejó la sabiduría. ¿Será que Dios quiso que mis hijos fueran así descarriados? No, por eso nos dejó la sabiduría. ¿Ok? Amados, entonces Dios quiere que aprendamos de la sabiduría para tomar decisiones correctas, exactas. Eso quiere el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien. La sabiduría tiene el mejor mensaje. Nosotros hemos escuchado mensajes de muchos índoles, pero los mensajes de la sabiduría son los mejores mensajes que hay. Superan nuestra propia inteligencia, superan nuestro propio discernimiento, superan nuestros propios mensajes. Son mensajes que vienen del corazón de Dios, reales, llenos de principios. Dice, oíd porque hablaré cosas excelentes. Mira el mensaje de la sabiduría. Excelente. Wow. Tú escuchas la sabiduría y dices, wow, eso es excelente, es transformador. Y abriré mis labios para cosas rectas. Lo que habla la sabiduría es rectitud. Nos lleva por un camino recto, hace que nuestras veredas se enderezcan, que nuestro corazón se enderezca. Dice, porque mi boca hablará verdad. Entonces, mire estas tres palabras: excelencia, rectitud y verdad. Ese mensaje de la sabiduría tiene verdad, no dice mentiras. La sabiduría, algo que no hace es mentir. La sabiduría le dice feo a lo que es feo y le dice bonito a lo que es bonito. Le dice malo a lo que es malo y le dice bueno a lo que es bueno. Nosotros estamos diciendo, no, no hacemos mucha diferencia entre el bien y el mal. Creemos que cosas malas son buenas y que cosas buenas son malas. ¿Sí? Pero no tenemos a veces este tipo de discernimiento. Justas son todas las razones de mi boca. Oh, tremendo. Entonces, una cuarta palabra se une: excelencia, rectitud, verdad, y se une justicia. Tremendo. Lo que habla es justo, es decir, tiene un equilibrio. Y no hay en ella cosa perversa ni torcida. No hay perversidad en la voz de la sabiduría. ¿A cuánto les gustaría escuchar este mensaje de la sabiduría? Tener ahí atento, decir, wow, aquí hay rectitud, aquí hay transformación. Amados, estamos esperando los mejores mensajes. Los mejores mensajes vienen de parte de la sabiduría de Dios para tu vida. Dios siempre que te habla, te está hablando desde lo mejor. Dios te está hablando desde un contexto muy bueno. Dios te está hablando para mejorar, para mejorarte, para transformarte. Ese es nuestro Dios y Salvador, amados hermanos. No insistas en las mentiras de este mundo. Sale una nueva filosofía, decimos, wow, esto es nuevo, me gusta, esto me va a transformar y me cambia. Y nos damos cuenta que simplemente son pensamientos pasajeros. Me acuerdo hace años cuando se puso de moda el pensamiento positivo. Entonces la gente decía que con solo pensar positivamente ya su vida va a cambiar. Entonces la gente se lanzó y pensó, tengo que meterme en cursos que sean positivos y mi vida va a cambiar. Pero después de mucho tiempo se dieron cuenta que no solo se necesitaba escuchar algunos mensajes positivos para ser grandes personas, que aunque eso apoyaba un poco y ayudaba un poco, no era lo que iba a transformar el mundo. Entonces luego se habló de la neurolingüística y se dijo, no, por medio de la neurolingüística el ser humano va a ser transformado, va a ser alguien excelente, va a ser un gran deportista, va a ser un gran profesional, lo vamos a lanzar a cosas muy, muy grandes. Y nos dimos cuenta que aunque tiene ciertas funciones, no es lo último, no es lo que va a transformar el hombre totalmente. Wow.
¿Por qué nos gusta tanto lo que está de moda, pero despreciamos lo que ya está comprobado por miles de años, como la sabiduría, que viene del corazón de Dios? Así que déjense transformar por la sabiduría, por el consejo de Dios, que es verdad, que es excelente, que es recto, que es justo para ti. ¿Ok? Y aquí vemos cómo la sabiduría va llevándonos por ese camino en la vida. Si ve, va en la multitud, va sacando al que es necio, le va dando un mensaje para transformarlo, le va mostrando cuál es la verdad, cuál es el camino y va formando sabios. Cuando él va escuchando, va formando sabios. Mire lo que dice este texto. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado la sabiduría. Nótese que aquí no solo está hablando, como al principio, que habla que la sabiduría busca a las personas, sino ahora vemos personas interesadas en buscar o hallar a la sabiduría. Y cuando se une el deseo de hallar la sabiduría con la sabiduría buscando el ser humano, es cuando la persona llega a ser sabia. Wow, wow, wow. Te van a costar mucho tiempo aprender sabiduría. Mucho tiempo de tu vida te va a costar aprender sabiduría. Pero si no aprendes sabiduría, te va a costar toda tu vida. Luego dice, recibe mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro es escogido. Así como alguien busca oro, se mete a una montaña, cava, se entierra por encontrar oro, así nosotros deberíamos de buscar la sabiduría con el mismo afán de crecer, de ser transformados, de pasar de personas que se equivocan siempre a personas que aciertan muchas veces. Oh, tremendo eso. Así que viene una formación para hacernos sabios. Entonces la persona empieza a salir de su necedad, empieza a salir de su propia opinión, empieza a salir de su simpleza y empieza a entrar a un punto de sabiduría, de conocimiento, de escuchar el principio, de escuchar lo que es correcto, lo que es verdad, lo que es recto y empieza a ponerlo por obras para que su vida sea cambiada, porque esta persona está buscando la sabiduría como aquel que busca tesoros. Aleluya, mire cómo la sabiduría nos está llevando en este camino de la vida, sacándonos de la necedad, llevándonos a la sabiduría para tener unos resultados, amados míos. E, la sabiduría forma el carácter. Wow, así que la sabiduría no solo se trata de conocimiento, se trata de conocimiento aplicado, metido dentro de nosotros. 8:13 dice, el temor de Jehová es el aborrecer el mal. Nótese que usa una palabra importante. No solo conocer lo que está mal, es aborrecer lo que está mal. Entonces, aborrece lo que está mal, aborrece la soberbia y aborrece la arrogancia. Eso es tener un carácter correcto. Cuando tú empiezas a tener un carácter limpio, firme, tú empiezas a aborrecer lo que está mal. Allí vemos una imagen de un edificio o lo que sostiene el edificio, la estructura que sostiene el edificio. El carácter es la estructura que sostiene a la persona. Si su estructura es débil, se irá al piso. Si su carácter es débil, se irá al piso. Ahora, confundimos carácter o carácter fuerte con un carácter agresivo, con un carácter grosero, con un carácter rabioso, furioso, iracundo. Pero eso realmente no es un carácter fuerte. Este tipo de personas, cuando están en bajo presión, se llenan de ira y no solucionan las cosas, revientan, dañan, afectan, hieren a otras personas, pero realmente no solucionan como debía de ser. Lo que está buscando aquí un carácter firme es una persona que pueda soportar las presiones de la vida, manteniéndose en una sola pieza, pero no solo eso, respetando los derechos de las demás personas, honrando a las demás personas. ¿Ok? Muy bien. Espero que esté creciendo acá. En el nombre de Jesús. Ahora, miren cómo va esos pasos. La sabiduría busca a las personas en la multitud. La sabiduría se hace en lo alto para hacerse ver. Busca al que tiene necedad en su corazón. Y cuando la persona reacciona buscando la sabiduría, entonces cambia su carácter, lo vuelve en una persona sabia
cambia su carácter, le da un carácter firme y ya cuando es una persona sabia y tiene un carácter firme, empieza a promoverlo. Escúcheme, mire lo que dice. Proverbios 8:15. Por mí reinan los reyes. ¡Wow! ¿Quién hace que los reyes reinen? Y estamos hablando de los que reinan bien. La sabiduría. Y los príncipes determinan justicia. ¡Wow! ¿Cómo una persona de autoridad puede hacer justicia? Teniendo sabiduría, habiendo crecido en la sabiduría, habiendo crecido en su carácter, puede ser una persona justa. Dice el 16, por mí dominan los príncipes. ¿Cómo alguien puede tener autoridad? Escuchando la sabiduría. Y todos los que los gobernadores juzgan la tierra por medio de la sabiduría. Yo amo a los que me aman. Wow, esta frase es increíble. Si tú empiezas a amar la sabiduría empezará a amarte a ti. Y me hallan los que temprano me buscan. Esta frase es bien importante. Me hallan los que temprano me buscan. Hay dos interpretaciones para esta parte. Me hallan los que temprano me buscan son aquellos que en la mañana, de lo primero que hacen en el día es buscar la sabiduría en la palabra, leerla y orar a Dios. Recordemos que si crece nuestro temor a Dios, crece el acercamiento a la sabiduría. ¿Ok? Entonces, al buscar a Dios, tú estás buscando la sabiduría. Al buscar la mente de Dios, el pensamiento, el principio bíblico, tú estás buscando la sabiduría, amados hermanos. Entonces, la interpretación que te decía, si temprano lo buscas, lo hallarás. Pero también buscarlo del de temprana edad. Resulta, y parece esto incoherente, pero las mayores decisiones de las personas las toman en edades juveniles. Por ejemplo, cuando se es joven se elige qué carrera se va a tomar. Pero el que eligió la carrera tendrá 17, 18 años y está eligiendo cómo va a pasar el resto de su vida. Quizás sin una experiencia, quizás inmaduro, quizás pensando cosas raras, llenas de fantasía, se meten en cosas que no saben para dónde van realmente. Ese es un tipo de decisión. Otro es con quién me voy a casar. Entonces una persona de 20, 25 años, 28 años dice me voy a casar. Pero si no hay sabiduría en él, va a fallar, va a sufrir un resto de vida con dolor, un matrimonio con dolor que quizás se va a separar o simplemente va a aguantar. ¿Sí? Eso es importante. ¿Y qué tipo de fe voy a tener? Y muchas veces la fe la eligen por lo sentimental. Fui a la iglesia y me sentí bien y me quedé allá. Pero no solo me sentí bien, es bíblico lo que enseñan en esa iglesia, es la voluntad de Dios lo que enseñan en esa iglesia. Entonces, lo que busca aquí es decir que nosotros podemos llegar a hallar la sabiduría. Si la buscamos temprano en la mañana, pero si la buscamos desde edades tempranas, para cuando lleguemos a edades avanzadas, a edades medias y avanzadas, nosotros seremos tan llenos de sabiduría que la sabiduría nos traiga resultados espectaculares, amados míos. ¿Ah? Y ahora viene uno de los resultados de la sabiduría. Quiero que lo vean. Uno de los resultados de la sabiduría es que prospera aquel que la tiene. Y aunque nosotros criticamos a las personas que buscan a Dios y son prósperas, quiero decirle que hablamos de una prosperidad que integral. No estamos hablando de simplemente quitar el dinero a la gente. Estamos hablando de acá del resultado de seguir principios para salir adelante en la vida. Mire lo que dice el versículo 18. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas. Amados, y aquí me gusta mucho esta parte. A medida que crece la sabiduría en una persona, va a crecer la riqueza también. Es lo normal. Pero no es cualquier tipo de riqueza. Por ejemplo, el necio hace riquezas. Escuchaba una vez a un sicario y él ganaba mucho dinero. Ganaba aproximadamente de 15 a 20 millones de pesos al mes. Este sicario decía, yo mataba a una persona, cobraba 4 o 5 millones de pesos y llegaba a matar una o dos personas a la semana. Por favor. Puede ganar 20 más millones de pesos al mes. Pero la pregunta, ¿esa riqueza es duradera? Y él decía, yo mataba, me iba a drogar, me iba a hacer mis cosas y me gastaba esa plata en 3, 4 días. Y tenía que volver a ir a matar para tener más dinero. Ese dinero no era duradero. Pero el dinero que te da la sabiduría, las riquezas que te da la sabiduría son riquezas duraderas, bien habidas, con sabiduría, legales, aprobadas por Dios. Versículo 20. Por vereda de justicia
guiaré. ¡Wow! La sabiduría te guía por el camino justo y correcto, por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman, esta frase increíble, los que me aman tengan su heredad. ¡Wow! Y que yo lleve sus tesoros. La sabiduría hará que tú tengas tu propia heredad, tengas con qué heredar y hayas hecho una base en tu vida y te llenará de tesoros, de bienes, de cosas. Wow, amados hermanos. Mire cómo el proceso puede llevar a alguien simple, a alguien necio, a ser alguien sabio con un carácter correcto y poder ser bendecido realmente por Dios en una prosperidad o en una riqueza duradera. No lo digo yo, lo dice el proverbio. Muy bien. Entonces hemos visto este camino que el Señor quiere hacernos recorrer. Quiero terminar como empecé, con este camino de la vida, que meditemos en él. Muy bien. Todos empezamos con grandes niveles de necedad. La pregunta es, ¿se ha quitado la necesidad a medida que tú estás creciendo y madurando en la vida? ¿O sigue la necesidad en tu corazón? Si la respuesta es que tú has escuchado la sabiduría, su voz, que se ha personificado para hablarte, tú podrás cambiar. No solo tener el conocimiento, sino tener el carácter correcto. Y al tener el carácter, el conocimiento, la sabiduría de Dios, Dios va a prosperarte. Dios va a honrarte. Dios va a sacarte adelante. Espero que le haya gustado esta parte de Proverbios. Si le gustó, por favor, quiero que usted le dé allí bien, ahí debajo le dé bien, ahí, manita arriba. Y para que este video, cuando usted le da manito arriba, este video YouTube lo lleva a otras personas porque ve que hay un gusto especial hacia el video. Así que yo le pido que le dé me gusta al video. También en la parte inferior lo puedes compartir. Hay una flechita y le puedes compartir, ponerlo en el estado de tu WhatsApp o enviarlo a alguien.